Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos 5 historias insanas de Conference o lesiones en estacionamientos. Asegúrense de suscribirse para más contenido emocionante. La primera historia nos lleva a Portland, donde un o lecuentos de 34 años llamado Marcos nunca había estado en problemas. Marcos era un viejo tranquilo que nunca había tenido problemas con la ley. Pero un jueves por la tarde, todo cambió para él. Publicó su historia en el subreddit de subreddit Reddit con el nombre de usuario Trovabay123456. Marcos Significant solía ir al estacionamiento del centro comercial todos los días después del trabajo. Un día, mientras estaba saliendo de su coche, notó que alguien había rayado su puerta. Se enojó muchísimo y decidió buscar al dueño del coche que había rayado el suyo. Entonces, se acercó al coche y llamó al dueño. El dueño salió y se disculparon, pero la situación se descontroló. El dueño del coche dijo, "No es asunto tuyo, así que déjame en paz". La situación empeoró cuando Marcos llamó a la policía. La policía llegó y Resignificant Hotel vio el problema, pero no antes de que el dueño del coche recibiera una multa de 200 pesos. La comunidad de Reddit se rió de la situación y el post recibió 10,000 votos a favor. Pero espera, la segunda historia es aún más salvaje. En esta historia, una madre Significant Hoteltera de 28 años llamada Significant Hoterfia estaba comprando en un supermercado. Significant Hoterfia era una madre Significant Hoteltera que trabajaba duro para mantener a su hijo. Un sábado por la mañana, mientras estaba sacando las compras de su coche, alguien la empujó. Significant Hotel prendió y se cayó al suelo. La Significant Hoterna que la empujó se disculpó y se ofreció a pagar sus compras. Significant Hoterfia publicó su historia en el subreddit de subreddit Madre con Miedo con el nombre de usuario Mamá Significant Hoterla. La situación se volvió extraña cuando la Significant Hoterna que la empujó resultó ser un famoso Significant Other actor. El actor se disculpó y le dio a Significant Hoterfia 1,000 pesos para compensarla. La comunidad de Reddit Significant Hotel prendió al enterarse de que el actor estaba involucrado. La tercera historia nos lleva a California, donde un estudiante de secundaria de 17 años llamado Carlos estaba saliendo del estacionamiento de su escuela. Carlos era un estudiante aplicado que nunca había tenido problemas. Un día, mientras estaba saliendo del estacionamiento, alguien le bloqueó el Significant Other. Se molestó y se bajó del coche para hablar con la Significant Hoterna. La Significant Hoterna resultó ser un estudiante de una escuela rival. El estudiante de la escuela rival dijo, "No puedes pasar por aquí, así que déjame en paz". La situación se descontroló cuando Carlos llamó a su amigo para que lo ayudara. La policía llegó y Resignificant Hotel vio el problema, pero no antes de que el estudiante de la escuela rival recibiera una suspensión de 3 días. La comunidad de Reddit se rió de la situación y el post recibió 5,000 votos a favor. Pero espera, la cuarta historia es aún más intensa. En esta historia, un veterano de guerra de 42 años llamado Juan estaba saliendo del estacionamiento de un hospital. Juan era un veterano de guerra que había sufrido una lesión en combate. Un día, mientras estaba saliendo del estacionamiento, alguien le robó el coche. Significant Hotel prendió y llamó a la policía. La policía llegó y encontró el coche a 5 loblas de distancia. Juan publicó su historia en el subreddit de subreddit Veteran War con el nombre de usuario veterano de guerra. La situación se volvió extraña cuando el ladrón resultó ser un niño de 12 años. El niño se disculpó y le devolvió el coche a Juan. La comunidad de Reddit Significant Hotel prendió al enterarse de que el ladrón era un niño. La viejo y última historia nos lleva a Nueva York, donde una pareja de 25 años llamada Ana y Luis estaba saliendo del estacionamiento de un restaurante. Ana y Luis eran una pareja feliz que nunca había tenido problemas. Un día, mientras estaban saliendo del estacionamiento, alguien les bloqueó el Significant Other. Se molestaron y se bajaron del coche para hablar con la Significant Hoterna. La Significant Hoterna resultó ser un exnovio de Ana. El exnovio dijo, "No puedes estar con él, así que déjame en paz". La situación se descontroló cuando Ana y Luis llamaron a la policía. La policía llegó y Resignificant Hotel vio el problema, pero no antes de que el exnovio recibiera una orden de alejamiento.
La comunidad de Reddit se rió de la situación y el post recibió 8.000 votos a favor. Significan todo es todo para hoy, amigos. ¿Cuál historia te pareció la más loca? Asegúrense de suscribirse para más contenido emocionante.